Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Maya, enfermera de prácticas avanzadas en diabetes de la Unidad de Referencia en Diabetes del Hospital Punta Europa, y gracias a la magia de las nuevas tecnologías podemos estar realmente como si estuviéramos en un mismo espacio y lugar, aunque sé que ahora mismo y por circunstancias que todos conocemos no es posible. Yo vengo a hablaros de una metodología educativa que se denomina Punch and Dance. Pero antes de ello me gustaría que hiciéramos un poco de historia de por qué la diabetes y por qué la educación terapéutica. Probablemente la diabetes ha supuesto para todas las enfermedades crónicas un antes y un después, en el sentido de que es una enfermedad paradigmática en donde todo lo que se ha utilizado en ella vemos que se puede replicar con mucho éxito en el resto de patologías crónicas. Dentro de la educación terapéutica nosotros hablamos de palabras como empoderar, acompañamiento terapéutico, cambio de modelo. De todo eso es lo que vamos a intentar hablar antes de iniciar la novedad de lo que es la metodología de los Punch and Dance, que ahora veréis que no es tan difícil, al contrario, os va a suponer un verdadero alivio en vuestro quehacer diario. En las enfermedades crónicas lo que es realmente prioritario no es tanto lo que sabemos nosotros, sino lo que somos capaces de transmitir al paciente y que el paciente haga suyo. Por lo tanto, hablamos de adherencia terapéutica, del conocimiento teórico de la enfermedad, de disminuir nuestra inercia terapéutica, porque realmente muchas veces pensamos que el paciente nos adhiere y es porque nosotros nos hemos parado, hemos entrado en una inercia terapéutica que es muy común en todas las enfermedades crónicas. Y desde luego lo más interesante es la capacitación práctica. Y toda esta serie de ítems y de factores engloban lo que se ha venido a llamar el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico no es ni más ni menos que ser y dar continuidad en los cuidados, ser la memoria positiva del paciente en un ejercicio de respeto y tolerancia ante las decisiones que el paciente adopte una vez que esté bien informado. Esta definición de acompañamiento del soigné de los franceses o en el idioma francés es la que se diferencia del acto único, del acto médico en las enfermedades agudas. En la enfermedad crónica no hay un antes y un después, lo que hay siempre es un acompañamiento al paciente, a la persona que padece la enfermedad y que queremos que sea corresponsable y protagonista de toda su evolución. Lo que es real es que la diabetes ha supuesto un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma conlleva un cambio de modelo. El cambio antiguo, el modelo antiguo, que es centrado en el profesional, en las patologías agudas, y el nuevo modelo que se centra en el paciente, en su familia y en las patologías crónicas. Es interesante saber que los profesionales somos tremendamente eficaces en el abordaje de las patologías agudas, nos han formado para ellos. Pero esta formación, cuando lo intentamos transmitir o trasladar a las enfermedades crónicas, realmente y desgraciadamente no somos tan efectivos. ¿Por qué? Pues porque el modelo centrado en el paciente lo que significa es que el paciente conduce y maneja, protagoniza en definitiva su propia enfermedad. Nosotros somos profesionales que ayudamos y acompañamos. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, yo os propongo esta imagen, que es la de una persona montada en nada menos que en un Ferrari, y ese es el paciente. El paciente es el piloto, el que se sienta dentro de su coche, de su enfermedad, y los que estamos alrededor, los que cambiamos la rueda, ponemos gasolina, en definitiva, acompañamos en la carrera, no somos nada más que meros ayudantes. Ese es el cambio de modelo, el cambio del modelo antiguo centrado en patologías agudas al modelo nuevo, al modelo centrado en el paciente y en patologías crónicas. ¿Y por qué entonces, si esto lo tenemos tan claro, os voy a proponer una nueva visión, la visión de la metodología Punch and Dance? La pregunta es ¿qué novedades nos aporta y qué dificultades podemos encontrar en su aplicación? La metodología Punch and Dance
Ha sido una metodología que aparece a principios del año 2000, en el 2003, enunciada por Evans, que es un médico inglés dedicado a la docencia y que se daba cuenta de que las clases magistrales servían muy poco para sus pacientes y para sus alumnos, y decidió hacer un cambio y decidió primero preguntarle a los pacientes y a sus alumnos qué realmente era lo que necesitaban y les importaba, y a partir de ahí él elaboraba el modelo de los DENS. En definitiva, lo que significa PUNS son necesidades no cubiertas de los pacientes, y DENS es las necesidades de formación que presentamos los profesionales y que tienen que ver con las necesidades de los pacientes. Por lo tanto, las necesidades que presentan los pacientes tienen que ser necesidades reales, necesidades específicas, concretas, que precisan a la vez respuestas concretas, reales, que sean pertinentes y que el paciente las pueda aplicar. ¿De qué me sirve aconsejarle a un paciente que salga a caminar si tiene un pie diabético que le impide la deambulación? Es decir, por mucho que mi mensaje sea el correcto, si no responde a una necesidad y a una pertinencia de cada paciente, poco valor podemos tener. En definitiva, todo esto de los PUNS and DENS tienen una representación más gráfica en unas tablas en donde se recogen, por un lado, ahora las vamos a ver, las necesidades de los pacientes, nuestras necesidades de formación y dónde podemos encontrar la documentación. Para ello, yo me gustaría que visionarais un vídeo que vamos a ver a continuación. En el vídeo lo que aparece es una paciente en el momento en el que va a iniciar el tratamiento con insulina y que se le pregunta a la paciente sobre sus miedos, sobre sus barreras, y que en definitiva nos cuente la vivencia que ella recuerda de cuando tuvo que empezar tratamiento con insulina. Y he elegido el tema del tratamiento con insulina porque es un tema crucial, no solamente para las personas con diabetes, sino para nosotros como enfermeras. ¿Por qué? Porque es la enfermería la que hace el acompañamiento, la que hace la continuidad de cuidados y la que le tiene que recordar al paciente siempre ser la memoria positiva. Yo os animo a que veamos el vídeo que a continuación os presento. Yo me di cuenta que tenía diabetes cuando me dijeron que tenía que ponerme insulina. No desde el principio, cuando me lo dijeron, pero cuando me dijeron que tenía que poner insulina, ahí me di yo cuenta que tenía diabetes, porque yo efectivamente me sentía mal. Claro, digo, pues es que estoy muy grave, se ha agravado mucho mi diabetes y ya no tenía ninguna salida. Un pánico enorme. Yo había conocido personas que se quedaron ciegas con la insulina y que engordaban desmesuradamente sin poder controlar el peso y, bueno, luego un pavor a las agujas y a la sangre y eso de tener que pincharme todos los días, y el bolígrafo y todo eso para mí era horroroso. Y luego las subidas y las bajadas, porque mi madre también era diabética. Y yo le he pasado tan mal, yo veía como mi madre se me iba y ella también se asustaba muchísimo con las bajadas y las subidas. Así que yo digo, a mí me va a pasar lo mismo, porque como me pongo insulina, me va a pasar igual que a mi madre. Hombre, por supuestísimo, me cambió mucho la vida. Tenía un sentido de culpabilidad enorme por tener que llegar a ponerme insulina, por no haberme cuidado antes, por no hacer las dietas como me decíais, las pastillas.
en fin, los paseitos esos que me mandabais a hacer, que me costaba un trabajo de miedo y un día lo hacía y otro día no y así. Y después pensé que no podía aprender tantas cosas, manejar el bolígrafo, cómo me voy a desenvolver yo ahora con pincharme todos los días, medirme la glucosa. Eso fue muy duro, eso fue durísimo. Y luego una falta de libertad que me restó muchísima libertad, porque si voy de viaje o si voy a casa de alguien, tener que ir con todos los bártulos, que si se me olvidan los bártulos ya tengo que venir ya zumbando otra vez a recogerlos. En fin, lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal, muy mal. Vivía solamente para la diabetes, vaya, en una palabra. Hombre, yo no soy quien para deciros eso, pero yo te puedo decir lo que me afecta a mí y lo que... Mira, yo cuando tenía a mi madre enferma y lo he vivido antes y lo estoy viviendo ahora, que un médico te dice una cosa, otro médico te dice otra. Yo, por ejemplo, ahora te digo la verdad, yo voy ahora al ambulatorio a hablar con mi médico o con mi enfermera y si no están, vuelvo otro día si puede ser, a no ser que esté muy mal, porque yo veo que no se ponen de acuerdo ellos y entonces a mí eso me da muchísima inseguridad y desconfianza, te lo digo de verdad. Como hemos visto, Chelo recordaba perfectamente cómo había sido aquella vivencia cuando le aconsejamos, le indicamos que tenía que empezar el tratamiento con insulina. Y en la primera tabla, en los PUNS, ahí es donde tendríamos que poner cuáles son las necesidades de la paciente. Ella habla fundamentalmente del miedo atroz que tenía a la insulina. ¿Por qué? Porque había una serie de mitos, como la creencia de me voy a quedar ciega, voy a engordar desmesuradamente, y luego empezaba desde esa postura de bloqueo mental. También había un bloqueo, unas barreras que tenían que ver con aprender cosas nuevas, cosas además muy complejas, porque no solamente el tema de la inyección, sino cómo integraba eso en su vida diaria, ¿no? Es decir, que esto que ustedes vais a ver tiene, o que habéis visto en el vídeo, tiene luego una representación, una aplicabilidad gráfica que es la que vamos a ver a partir de ahí. Si veis, lo más importante, los PUNS de la primera columna, hablaba de superar miedos y mitos sobre el uso de inyectables, cómo inyectar en el tejido, cómo me la pongo, ¿no? Y luego las complicaciones, fundamentalmente las hipoglucemias, el dejarse ciego, etc., ¿no? Entonces, de estas necesidades de los pacientes se derivan nuestras necesidades de formación, es decir, nuestros DENS. Y claro que fundamentalmente tenemos que tener habilidad de comunicación en la entrevista motivacional, tenemos que tener un conocimiento amplio y profundo de la administración correcta de insulina y de otros inyectables en la diabetes, y tenemos que tener un conocimiento y manejo de la complicación del tratamiento, fundamentalmente hipoglucemias, lipohipertrofias. ¿Y dónde encontramos esa formación que necesitamos? Pues justo en donde ponemos recursos y acciones, realización de un curso de habilidades de biopsicosociales, conocimiento del consenso de las principales sociedades científicas y desde luego una revisión de consensos, ¿no?, de lo que necesita un paciente cuando inicia un tratamiento con insulinas. Y a partir de ahí se van colocando nuevas tablas de punzantes que siguen recogiendo siempre las necesidades prioritariamente de los pacientes sobre el resto de otras necesidades. ¿Veis? Ahí se recogen cómo inyectar la insulina, cómo tengo que conservarla, las agujas, qué tamaño tienen que tener, cómo integrar la insulina en el día a día, en mis viajes, que si me voy a casa de mis amigos o de mi familia, ¿no? Y luego el miedo a las bajadas, ¿no? ¿Qué hago ante las hipoglucemias? ¿Qué hago si la insulina se inyecta mal y tengo entonces lipohipertrofias, ¿no? Es decir, que como bien, la metodología siempre es la misma: necesidades de los pacientes, necesidades de formación nuestra y dónde podemos encontrar la documentación necesaria para poder hacer frente a esas necesidades de los pacientes.
¿Es un aprendizaje reflexivo? Sí, porque es un aprendizaje que está basado en el problema. De ahí viene lo del PBL, que es un terminajo inglés que dice Problem Based Learning, es decir, aprendiendo a través del problema. Para ello necesitamos hacer preguntas concretas. Cuando un paciente inicia tratamiento con insulina, ¿qué necesita? Y cada pregunta debe tener una respuesta concreta. Ejemplo, cuando un paciente inicia tratamiento con insulina, ¿qué material necesita? Y todo el mundo tendremos que llegar a las plumas para inyección de insulina, las agujas no más de 5 milímetros, una por dosis para inyectarla, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre a preguntas concretas, respuestas concretas y específicas. Yo os animo a que salgamos, como dicen los modernos ahora, a esa zona, ¿no?, de confort, mediante una reflexión personal, una reflexión que suponga y que contenga una honestidad con uno mismo. Porque lo más importante, a veces, no es saber. Mucho más importante a veces es saber qué es lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque solamente con ser honestos con nosotros mismos podremos crecer. Y en definitiva, a partir de ahí podremos saber hacer, compartir y comunicar. Yo voy a terminar con un aforismo creado por Joan Carles March y por José Luis Bimbela, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y os animo a que comuniquéis con alma, que comuniquéis con humildad, con humor, con coherencia, con habilidad, con vehemencia, en definitiva, con pasión. La magnífica tarea, la gratificantísima tarea de enseñar, de ayudar en el aprendizaje a los otros, es probablemente una de las tareas enfermeras, para mi gusto, desde luego, una de las más importantes, esenciales e imprescindibles. Y yo termino siempre, esto es, a quien me conoce ya sabe que voy a terminar siempre con esta frase. Está cogida en un libro del filósofo Fernando Savater, que se llama El valor de educar. El valor de educar es un librito muy pequeño, que os aconsejo que lo tengáis y que lo uséis como si fuera un libro de cabecera, porque en él lo que define es lo valiosa y válida que es la educación y que también es un acto de coraje, es un acto de valentía del ser humano, ¿no? Y termina con una frase muy interesante que dice: cobardes o recelosos, por favor, abstenerse. Yo espero que emprendáis esta marcha por la labor de los pacientes, la labor de las personas que nos necesitan, y que lo hagamos siempre con respeto, con coherencia y con pasión. Muchísimas gracias.